El ruido laboral. El ruido laboral es uno de los riesgos físicos más comunes en el entorno de trabajo, que puede tener efectos adversos para la salud de los trabajadores. Se define como cualquier sonido no deseado o molesto que puede interferir con la comunicación y afectar a la concentración y tener un daño auditivo. Esto puede llegar a provocar perjuicios que pueden llegar desde los trastornos fisiológicos como la pérdida progresiva de la audición hasta trastornos psicológicos al producir una irritación y un cansancio que puede provocar disfunciones en la vida cotidiana como en el ambiente laboral y con las demás personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un 20% de los trabajadores tienden a elevar su tono de voz para que se les oiga en el tiempo de lo que se está empleando el trabajo. A nivel mundial se estima que el 16% de las afectaciones auditivas son discapacitantes en el personal expuesto. Se dará como consecuencia el ruido de origen al ruido ocupacional. Se estima que para el año 2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva. Las principales industrias que se encuentran expuestas a este tipo de riesgos físicos son las industrias de la construcción, la industria manufactura, la industria metalúrgica, la de transporte, la de servicios de higiene y saneamiento y la metalmecánica. En esta única de la metalmecánica se dedica tanto a lo que son la construcción, acoplamiento y cortes en diversos entornos, en donde el uso de equipos de corte como la moladora, que es en el caso de estudio, se generan niveles de ruido significativos. Estas amoladoras están identificadas como una fuente generadora de ruido a varias razones como son sus componentes, como es el motor y las piezas de estos, los cuales durante su funcionamiento llegan a producir niveles de ruido que en el caso de estar desgastados o dañados son ruidos anormales y vibraciones. Otras razones son debido al propio diseño y construcción, el desgaste, el mantenimiento, la falta de la limpieza y el uso de piezas extras debido a las fricciones adicionales, el movimiento de los componentes internos que hace que se genera niveles de ruido significativos. Esto hace que el trabajador se encuentre expuesto a este tipo de riesgo físico que es el ruido. Dentro de la normativa ecuatoriana vigente tenemos el Decreto Ejecutivo 2393, que nos sirve de guía para este caso de estudio, ya que en su capítulo 5 de su medio ambiente y riesgo laboral por factores físicos, químicos y biológicos, en su artículo 55 de ruidos y vibraciones, en el numeral 6 nos menciona los valores límites de presión sonora, los cuales son de 85 decibeles en escala A. Para 8 horas de trabajo en actividades que sean más físicas que intelectuales. En caso de ser más intelectuales que físicas, este no deberá exceder de los 70 decibeles en escala A. Asimismo, dentro de este decreto ejecutivo menciona el caso de ruido continuo y los niveles sonoros medidos serán con el tiempo de exposición. Esto dependerá del tiempo que esté expuesto el trabajador. Esto diciendo que si está expuesto 4 horas, el nivel sonoro será de 90 decibeles. Para casos de ruido continuo, se debe considerar los efectos combinados, aquellos niveles sonoros que son iguales o que estos excedan de los 85 decibeles en escala A. También menciona el artículo 179 sobre la protección auditiva en el numeral 3, diciendo que las protecciones auditivas ofrecerán la atenuación suficiente y dependerá de la elección de la protección auditiva que nosotros obtengamos. Fuentes generadoras de ruido. Para nuestro caso de estudio, que es la fabricación de un candelabro metálico, se han analizado diferentes fuentes que generan ruido, enfocándonos principalmente en una amoladora de corte, ya que ésta genera niveles elevados de presión sonora durante el corte de cada una de las piezas metálicas que se vayan a emplear para la fabricación del producto que he mencionado. Una de las características importantes de este ruido es que es continuo, agudo y de alta intensidad, debido a la fricción que existe entre el disco de corte y el metal que nosotros hayamos seleccionado. El motivo del que se haya seleccionado como principal fuente generadora de ruido a la moladora es que esta es una herramienta eléctrica portátil que es diseñada para realizar cortes de diferentes materiales,
principalmente en los metales, además de que esta amoladora cuenta con motores de alta potencia, los discos de corte, entre otros. También es importante mencionar otro tipo de fuentes generadoras de ruido que existen al momento de producir un candelabro metálico, como podría ser herramientas de pulido, puede ser también el martilleo o ajuste manual, si es que se aplicara, si es que se llegara a aplicar. El procedimiento para realizar una evaluación de ruido ocupacional utilizando la estrategia basada en la tarea según la norma NTN ISO 9612. Sigamos el procedimiento paso a paso. El primer paso consiste en la selección de la estrategia. Se selecciona la estrategia de medición. En este caso optamos por la estrategia basada en la tarea. Esto se debe a que la tarea está claramente definida, su tiempo es medible y además las operaciones son replicables y las condiciones de trabajo son consistentes. Esta estrategia nos permite evaluar con precisión los niveles de ruido específicos que enfrentamos durante las actividades con el trabajador. El paso 2 consiste en la selección del instrumento de medición. El instrumento de medición seleccionado en este caso es un dosímetro. ¿Pero por qué un dosímetro? Porque este dispositivo puede colocarse directamente en el trabajador, registrando de manera continua y precisa los niveles de ruido a lo largo de la tarea. Además, cumple con las normativas internacionales y nos proporciona datos representativos de la exposición al personal al ruido. El paso 3 es la calibración del instrumento. En este caso se realiza una calibración, puesto que se necesita hacer una medición de ruido antes de medir el ruido en la actividad y después para poder contrastar estos valores y hacer válida la medición. Como paso 4 lo que se procede a realizar es el estudio de el procedimiento para realizar una evaluación de ruido ocupacional utilizando la estrategia basada en la tarea según la norma NTN ISO 9612. Sigamos el procedimiento paso a paso. El primer paso consiste en la selección de la estrategia. Se selecciona la estrategia de medición. En este caso optamos por la estrategia basada en la tarea. Esto se debe a que la tarea está claramente definida, su tiempo es medible y además las operaciones son replicables y las condiciones de trabajo son consistentes. Esta estrategia nos permite evaluar con precisión los niveles de ruido específicos que enfrentamos durante las actividades con el trabajador. El paso 2 consiste en la selección del instrumento de medición. El instrumento de medición seleccionado en este caso es un dosímetro. ¿Pero por qué un dosímetro? Porque este dispositivo puede colocarse directamente en el trabajador, registrando de manera continua y precisa los niveles de ruido a lo largo de la tarea. Además, cumple con las normativas internacionales y nos proporciona datos representativos de la exposición al personal al ruido. El paso 3 es la calibración del instrumento. En este caso se realiza una calibración, puesto que se necesita hacer una medición de ruido antes de medir el ruido en la actividad y después para poder contrastar estos valores y hacer válida la medición. Como paso 4 lo que se procede a realizar es el estudio de Ahora, para reducir el impacto del ruido laboral y proteger la salud auditiva de los trabajadores, es fundamental aplicar control en los tres niveles que son la fuente, el medio de transmisión y el receptor. En control en la fuente. Este es el método más eficiente ya que busca reducir el ruido desde su origen. Para lograrlo, se recomienda utilizar equipos y herramientas que generen menos ruido, optar por tecnologías más silenciosas o reemplazar maquinarias antiguas por modelos con menor emisión sonora. Además, es esencial aplicar un mantenimiento preventivo periódico para así evitar vibraciones o fallas que incrementen los niveles de ruido. Otra estrategia eficaz es modificar los procesos de trabajo, por ejemplo, sustituyendo los métodos de corte por otros menos ruidosos. Mientras que en el control y el medio de transmisión, este enfoque se centra en limitar lo que es la propagación del ruido. Se pueden instalar barreras acústicas, muros divisorios o cabinas de aislamiento alrededor de las fuentes de ruido. Los recubrimientos absorbentes como paneles de espuma acústica o materiales fonoabsorbentes también son efectivos para reducir la reverberación y el eco en el entorno de trabajo. Delimitar áreas de trabajo ruidosas y separarlas de las zonas con menor ruido es otra medida también que es útil. Finalmente, en el receptor, cuando no es posible reducir el ruido en la fuente o en el medio, se debe proteger al trabajador. La principal estrategia es proporcionar equipos de protección personal como tapones o protectores auditivos, asegurando su uso correcto y constante.
También se pueden aplicar lo que son pausas activas para reducir el tiempo de exposición continua al ruido, rotar a los trabajadores entre tareas ruidosas y no ruidosas y capacitar al personal en la detección de riesgos auditivos y el uso adecuado de los EPPs. La combinación de estos controles garantiza una mejor protección auditiva, lo que reduce la exposición al ruido y previene afecciones como la pérdida auditiva inducida por el ruido.